Porque hay muchas dudas o preguntas, sobre todo en América del Sur, sobre Claudia Sheinbaum, que ya digo, es de la colectividad judía y que quizás no tendría posiciones tan claras como las que ha tenido el propio López Obrador sobre Israel, ¿no? Sheinbaum yo lo venía denunciando desde hace mucho tiempo. Ella tiene está en medio de un abismo. Por un lado, tenía la corriente de sus padres porque eran del Partido Comunista hace mucho tiempo, pero por el otro lado tiene una imagen muy difícil para los críticos, para todos nosotros, porque ella es becaria o ex becaria de ExxonMobil. Ella recibió dinero de los Rockefeller. Ella se crió en estas esferas que todos nosotros hemos denunciado, y eso no ha sido estudiado y no ha sido sacado a la luz. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, ella era la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el Mossad operaba aquí con total impunidad. Wow. En una de los malls o de los centros comerciales con más prestigio y con más dinero, pues mataron ahí a 2 israelíes, y esto era una pugna interna entre los cárteles de la droga, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y algunos agentes del Mossad. Imagínate tú en medio, en el corazón de México, en la Ciudad de México, dirimiendo riñas entre el gran narcotráfico que surte de droga a Estados Unidos, entre intereses de Israel y entre intereses del Mossad. Pero de eso nada se sabe, no se dijo nada, lo callaron tremendamente. 2, la posición de López Obrador ha sido demasiado, si no es que cobarde, tibia, en las Naciones Unidas, cuando hace unos años se empezó a señalar a Israel, pues Estados Unidos votaba en contra y en contra de los palestinos y a favor de la corriente marcada por Estados Unidos. Como eso no es de consumo interno y como eso no se sabe aquí, entonces, bueno, pues los seguidores de López Obrador, cuando yo lo digo, pues se enojan, ¿no? Pero es que eso es lo que pasa allá afuera. No ha sido lo suficientemente fuerte como para denunciar lo que está pasando en Israel. Y eso creo que va a pasar con Sheinbaum, porque Sheinbaum, cuando yo estaba en Irán y fue prácticamente destapada, primero fue celebrada que se convirtió en la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La mayoría de periódicos en Israel celebraron como nadie lo hizo en otro país, porque pues en otro país no tenía nada que celebrar, pero en Israel todos los periódicos sacaron en portada la celebración de que Sheinbaum se había convertido en una de las alcaldes de una ciudad, sino de la ciudad más grande del mundo en ese momento, porque bueno, está Sao Paulo, está otras en China, pero que se había convertido en alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo a nivel demográfico, e Israel lo celebraba. Obviamente esto en México no se supo, y yo cuando estaba en Irán yo dije, bueno, pero ¿por qué lo celebran? Bueno, pues porque Sheinbaum tiene una gran relación con Israel y seguramente va a operar sin cruzar líneas rojas. Eso me preocupa demasiado, Ariel. No sé si te contesté. Sí, más cosas de inteligencia, pues para eso está Ron Aledo, que lo sabrá seguramente, pero sí hay lazos muy oscuros con Sheinbaum, sobre todo por ver lo que hizo López Obrador con su canciller, siempre incluso cuestionando la guerra en Ucrania, incluso cuestionando a Rusia, incluso negando el derecho a que se investigara los laboratorios en Ucrania. México votó porque no se investigara los laboratorios de Estados Unidos en Ucrania, contradiciendo a Rusia y contradiciendo los intereses rusos, o por lo menos de saber la verdad. Entonces, a esa nos vamos a enfrentar a nivel geopolítico. Y la última parte donde cerraría este tema es cuando vino Biden el año pasado, López Obrador dejó clarísimo: nosotros no somos pro-China, no vamos a defender los BRICS, no vamos a inclinarnos por este bloque que está creciendo, porque en palabras entre líneas dijo: América tiene todo para subsistir internamente y para proveer al mundo de toda la energía y de todos los productos. Esto lo dijo López Obrador. Biden le dio un abrazo y se regresó Biden.
¿Qué quiere decir? Que bueno, que México se puede convertir en el Taiwán, que México se puede convertir en un nearshoring, que México puede ayudar al imperialismo a que no caiga, que México puede ayudar a que toda América Latina no se una con los BRICS, que México puede ayudar a Estados Unidos a no caer en la hegemonía del dólar. Yo lo leo así y me parece muy peligroso, Ariel.